Bueno, nada, y agradecer a la Academia la invitación, por supuesto. Mi plan es hablar unos 40 minutos, supongo que es la idea. La charla es muy ambiciosa, yo creo que no me va a dar tiempo a cubrir todo lo que aparece en la línea de arriba en estos 40 minutos. Seguramente me contentaré con llegar a este punto, digamos, a dar las ideas principales de la construcción del contraejemplo a la conjetura de Hirsch, que en cierto modo, como ha dicho el presentador, es lo que me ha hecho famoso en los últimos tiempos. Bueno, la conjetura de Hirsch en realidad es un enunciado de estos aparentemente bastante sencillos sobre poliedros en el fondo, que son, como se dice en esa transparencia, algunos de los objetos geométricos que se llevan estudiando más tiempo. A la izquierda tenemos una representación de los 5 sólidos platónicos. No recuerdo exactamente de dónde está sacado, pero lo que representa es la asociación de los sólidos con los 4 elementos más el éter que hacían los griegos, lo que hacía Platón. Y lo de la derecha es una cosa un poco más sorprendente para quien no lo conozca, que es que, estando ya en el siglo XVII, Kepler, que era la persona, el astrónomo más importante, quien más sabía del universo en ese momento, pues tenía la teoría de que los planetas estaban situados en órbitas en el sistema solar a unas distancias precisas que coincidían con los inradios y circunradios de los sólidos platónicos, ¿vale? Entonces uno podía construir 6 esferas inscritas y circunscritas cada una a uno de los sólidos platónicos que representaban las órbitas de los 6 planetas conocidos en aquel momento: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, claro, cuando uno habla de poliedros pensamos en poliedros de dimensión 3, y para poliedros de dimensión 3 la verdad es que lo sabemos ya casi todo. Por ejemplo, un poliedro, aunque pensamos en él como un sólido, si lo abstraemos combinatoriamente, pues podemos pensar en él como un grafo, un conjunto de vértices conectados por aristas y que tiene una cierta combinatoria. Y sabemos hoy día, sabemos desde principios del siglo XX, que cualquier grafo que dibujemos en una esfera de dimensión 2, sin cruces, o sea, que sea, plano, y que tenga una propiedad que se llama 3 conexo, que significa que entre cualquier pareja de vértices podamos hacer 3 caminos disjuntos. Cualquier grafo con esas propiedades es el grafo de un poliedro y viceversa, ¿vale? O sea que entendemos muy bien la relación entre los objetos geométricos, que son los poliedros, y los objetos combinatorios, que son los grafos en la esfera de dimensión 2. También tenemos muy buenas relaciones entre el número de vértices, aristas y caras. Si sabemos el número de vértices, tenemos una cota lineal, o de n, significa que está acotado por una constante multiplicada por n para el número de aristas y caras. Eso nos lo da la fórmula de Euler. Y también tenemos una caracterización precisa y completa de qué ternas VAC pueden ser vectores de caras de un poliedro de dimensión 3. Sabemos con mucha precisión el número asintótico de poliedros combinatoriamente distintos que hay en la esfera, en dimensión 3 en función del número de vértices. Es 2 elevado a una constante por n. No sé si todo el mundo está familiarizado con esta notación. O de n significa que hay una cota superior, constante por n, para el objeto que estamos contando. Teta de n significa que hay tanto cota superior como cota inferior de tipo constante por n. La constante obviamente no va a ser la misma para los objetos que estamos estudiando. Y este es el número de poliedros con n vértices. Bueno, en cambio, si pasamos a dimensión superior, incluso a dimensión 4, los poliedros, que ya no los llamamos poliedros, sino que los llamamos politopos, para dar a entender que son una cosa mucho más complicada de estudiar, supongo. Bueno, pues efectivamente hay muchas cosas que ya no sabemos. En la esfera de dimensión d-1 hay descomposiciones que podemos hacer en la esfera, topológicas e incluso geodésicas, que luego no son politopales, no corresponden con la combinatoria de ningún poliedro de dimensión 4 o d, si generalizamos. El ejemplo más sencillo y primero que se conoce es de los años 70. Una manera, por cierto, de demostrar esto es contar. Sabemos que el número de politopos combinatoriamente distintos tiene esta asintótica en cualquier dimensión d.
Por supuesto, hay una constante encerrada en esta notación que va a depender de la d, pero una vez que fijamos la constante, la asintótica es 2 elevado a constante por n log n. Y en cambio el número de descomposiciones topológicas o incluso geodésicas de la esfera pues es muchísimo mayor, es doblemente exponencial en la dimensión. Esto es la cota inferior es una construcción de Calais del año 88, la cota inferior es un argumento de Tamal Day del año 93, y bueno, el año pasado en un artículo conjunto con Nebo y Wilson mejoramos un poquito la cota inferior de Calais. Y en dimensión 4 hay preguntas tan concretas que no sabemos responder como esta de aquí. No sabemos si hay algún politopo de dimensión 4, o sea, lo que llamaríamos un poliedro de dimensión 4, cuyo cuyo vector de caras sea 12, 40, 40, 12, o sea que tenga 12 vértices, 40 aristas, 40 caras de dimensión 2 y 12 caras de dimensión 3. No lo sabemos. Es una pregunta explícitamente hecha en un artículo de Brinkman y Ziegler en 2015. Bueno, ellos hacen esta pregunta porque consiguen construir un objeto que tiene una descomposición de la esfera de dimensión 3 que tiene este f-vector. Si resulta que no existe un politopo con este f-vector, sería el primer ejemplo de un f-vector, de un vector de caras que distingue, bueno, que se puede realizar como descomposición geodésica en una esfera, pero no se puede realizar como politopo. Muy bien, esto es simplemente para introducir un poco el ámbito que vamos a estudiar de qué son los politopos. La definición precisa es que un politopo convexo es la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos en RD, o sea, el convexo más pequeño que contiene a ese conjunto de puntos. La dimensión del politopo es la dimensión de su cierre afín, del subespacio afín generado por él. Y todo politopo tiene caras, como ya he dejado de intuir en las transparencias anteriores. La manera de definirlas es como sigue. Si tenemos un semiespacio afín definido por una desigualdad lineal, H, que tiene al politopo contenido, o sea que el semiespacio contiene al politopo, decimos que P intersecado con el hiperplano frontera de H es una cara. Por ejemplo, aquí tendríamos la cara vacía del politopo, tenemos el semiespacio delimitado por este hiperplano, contiene a todo el politopo en su interior, por lo tanto la intersección del politopo con la frontera es vacía y por lo tanto el vacío lo consideramos una cara del politopo, pero la situación interesante es cuando acercamos el hiperplano al politopo y donde toca a eso lo llamamos una cara. En este caso es un único punto, bueno, pues eso es una cara, es una cara de dimensión 0. Las caras de un politopo pues son politopos y pueden tener diferentes dimensiones. Las de dimensión 0 las llamamos vértices, las de dimensión 1 las llamamos aristas, las de codimensión 1, las de dimensión de menos 1 se suelen llamar facetas. Bueno, y luego los politopos son objetos geométricos, pero también son objetos muy combinatorios. En particular, los vértices y aristas de un poliedro o de un politopo forman un grafo, y podemos definir la distancia combinatoria entre los vértices entre dos vértices del grafo, que es el número de aristas en el camino más corto entre ellos. Por ejemplo, entre estos dos la distancia es 2, porque puedo coger este camino de longitud 2 y porque no hay ninguna arista que los conecte directamente. Y una vez que tenemos una distancia podemos definir el diámetro, que es la máxima distancia entre vértices, que en este caso yo creo que también es 2. Muy bien, bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes para enunciar la conjetura de Hirsch, que dice simplemente esto de aquí, que dado un politopo P con n facetas y de dimensión D, su diámetro, Hirsch conjeturaba que no podía ser mayor que n menos D. La cota se alcanza, por ejemplo, en un cubo de dimensión D, que tiene 2D facetas y de dimensiones, por lo tanto, la cota de Hirsch es D, y efectivamente la distancia máxima entre vértices, la distancia entre dos vértices diametralmente opuestos es D, porque necesitamos recorrer una arista en cada dirección para llegar de un vértice a otro. O sea que es fácil construir ejemplos en los que la cota se alcanza y es difícil construir ejemplos en los que violan la cota, por lo tanto es una conjetura un poco razonable. Más adelante explicaré algún argumento más de por qué ese número n menos d es razonable, aparte de la evidencia experimental que había, digamos.
Y la conjetura estuvo abierta hasta el año 2012, en el que yo encontré un politopo de dimensión 43 con 86 facetas y cuyo diámetro es al menos 44. Y digo al menos 44 porque a fecha de hoy no sabemos exactamente cuál es el diámetro de este politopo. Este politopo no sabemos cuántos vértices tiene, por ejemplo, pero mi cálculo es que debe tener del orden de billones de vértices, y eso es demasiado grande para que un ordenador pueda calcularlo. Lo que sí sabemos, porque hay una demostración que no pasa por calcular el diámetro explícitamente, es que el diámetro no puede ser 43. Bueno, luego explicaré de dónde salen este 43 y este 86. No es casualidad que 86 sea el doble de 43, es parte de la manera en la que construyo los contraejemplos. ¿Vale? Lo único a avanzar que no es que construya directamente un politopo en dimensión 43, sino que más bien construyo un politopo en dimensión 5 y luego demuestro que ciertas propiedades de ese politopo de dimensión 5 implican la existencia de otro politopo en dimensión 43, cuyo diámetro es al menos 44. Muy bien. Una vez que uno tiene un contraejemplo a la conjetura de Higgs, pues es relativamente fácil hacer familias infinitas de contraejemplos. Por ejemplo, el producto cartesiano de dos politopos que violen la conjetura de Higgs viola la conjetura de Higgs. Es muy fácil de comprobar. E incluso en dimensión fija también se pueden, digamos, pegar contraejemplos y obtener sucesiones infinitas en dimensión fija. Y, por ejemplo, con los mejores contraejemplos que conocemos hasta la fecha, podemos demostrar que en dimensión fija, y no digo cuál es la dimensión porque el épsilon depende un poquito de la dimensión, en cierto modo, pero en dimensión fija somos capaces de construir una familia infinita de politopos cuyo diámetro es casi 1 más épsilon por n, donde épsilon es 1 partido por 20. Bueno, el casi significa que si aumento la dimensión puedo hacer el diámetro tan cercano a esto como quiera. ¿Vale? O sea, la dimensión es fija y grande, puedo conseguir una sucesión que tenga diámetro de este estilo. Lo cual significa que se viola la conjetura era n-d, si estoy en dimensión fija me puedo olvidar de la d, o sea que la conjetura prácticamente era n, y aquí se viola la conjetura por un factor constante, por un factor del 5%. Bueno, eso tiene su importancia y ha tenido bastante repercusión, pero también hay que reconocer que un 5% en realidad es muy poco, o sea que a fecha de hoy pues no sabemos si la conjetura de Higgs es todavía más o menos cierta. Sabemos que no es cierta tal como fue enunciada, pero no sabemos más. Y en cambio tampoco conocemos ninguna cota superior polinómica a ese diámetro que queremos estudiar. O sea que la situación es un poco frustrante. Lo mejor que tenemos son politopos cuyo diámetro crece como 1,05 n, pero no tenemos ninguna cota superior del tipo n a la 1000, por ejemplo, para los diámetros de politopos. ¿Vale? O sea que en el fondo el problema, aunque yo me he hecho famoso por encontrar este contraejemplo, es un problema que sigue casi tan abierto como antes, diría yo. Muy bien, entonces les voy a contar las cotas mejores que conocemos. Hay una cota casi polinómica, no es n a la constante, que sería polinomio, sino n elevado al logaritmo de d, o d elevado al logaritmo de n, que es lo mismo. Esta fue demostrada por Calais y Kleitman en el año 92. Y también sabemos que si fijamos la dimensión, en dimensión fija hay una cota lineal, hay una cota del tipo n elevado a una constante que depende de la dimensión, lo que pasa es que la constante es exponencial en la dimensión. ¿Vale? Y eso lo demostró Barnett, y Barnett demostró un 3 a la n, y Larman, digamos que lo redujo a un 2 a la... Perdón, Barnett demostró un 3 a la d, y Larman lo redujo a un 2 a la d. Y la otra cosa frustrante es que estos dos teoremas son muy fáciles de demostrar. Se pueden demostrar en una charla de 2 horas, digamos. En particular, este artículo es un artículo de 2 páginas, incluyendo su abstract, su introducción y su bibliografía. Es un argumento bastante sencillo, una vez que lo encuentro, es una demostración inductiva en la dimensión, pero bastante sencilla. Total, que estamos en una situación en la que las mejores cotas que tenemos, aparte de que no son polinómicas, son muy fáciles de demostrar, y los mejores contraejemplos que tenemos violan la conjetura por un épsilon. Bueno, lo cual pues es, ya digo, un poco frustrante.
La motivación de la conjetura viene de programación lineal, como indica mi título. La programación lineal es el problema de optimización de maximizar o minimizar una función lineal en una región definida por desigualdades lineales, ¿vale? O sea, encontrar el máximo de c por x, donde x es un vector de R a la d, y tenemos las restricciones m por x menor o igual que b, donde m es una matriz, x es el vector de variables y b es un vector de términos independientes. Bueno, es un problema que el que tiene su importancia, se aplica en la industria en miles de casos distintos, y Laszlo Lovász en el año 1980 dijo, refiriéndose a ella, que si se hicieran estadísticas de qué problema matemático usa la mayor cantidad de tiempo de ordenador en el mundo, y excluyendo los problemas de manejo de bases de datos, de ordenar y búsqueda, etcétera, etcétera, la respuesta seguramente sería la programación lineal. Claro, es una cita de hace 35 años que a lo mejor ya no es cierta hoy en día, porque hoy en día la optimización no lineal, por ejemplo, es mucho más importante que en aquel entonces. En aquel entonces no se podía hacer nada, ahora sí que se puede hacer, pero demuestra la importancia que tiene este problema en la industria y la importancia que ha tenido en la historia de la ciencia y la tecnología del siglo XX, digamos. Bueno, ¿cuál es la conexión con la conjetura de Hirsch? Pues si tenemos este problema de programación lineal y miramos la región factible, o sea, simplemente la región definida por las desigualdades que tenemos, pues eso es un politopo, quizá no acotado. En la definición que yo he dado de politopo exijo que sea acotado. Esto es un politopo quizá no acotado, cuyas facetas y dimensiones pues son simplemente el número de filas y columnas de la matriz. El número de desigualdades que tenemos es una cota superior al número de facetas, porque puede haber desigualdades redundantes, y el número de variables es una cota superior a la dimensión, porque puede haber, bueno, el poliedro definido puede tener dimensión menor que el espacio ambiente, pero en todo caso estos parámetros n y d de la conjetura de Hirsch pues están relacionados con el tamaño de la matriz, con el tamaño del input, digamos. En un problema de programación lineal, la solución óptima, si existe, que puede no existir si el poliedro no es acotado, pues se alcanza siempre en algún vértice, y el método más importante y más antiguo que se conoce para resolver problemas de programación lineal es el método del símplice o el método simplex, yo a veces lo llamo de una manera y a veces de la otra, que resuelve el problema comenzando en un vértice cualquiera y luego caminando a lo largo del grafo del politopo de manera monótona, o sea, intentando aumentar el funcional en cada paso, hasta llegar a un óptimo local, y cuando estás en el óptimo local la convexidad del problema te garantiza que estás también en un óptimo global. Bueno, en particular, bueno, pues esto relaciona la conjetura de Hirsch con la complejidad del método del símplice, con el número de pasos que puede dar el método del símplice, que puede tener que dar el método del símplice para llegar al óptimo, ¿vale? Porque la conjetura de Hirsch tiene que ver con la máxima distancia entre vértices y el método del símplice va a ir viajando por el grafo del politopo. La relación no es tan directa como esta frase parece querer indicar, porque una cosa es cuál sea el diámetro del politopo y otra cosa distinta, bastante distinta, es cómo encontrar el camino óptimo. A lo mejor tenemos una buena cota para el diámetro, pero no tenemos un buen algoritmo para encontrar el camino óptimo, ¿vale? Con lo cual, demostrar la conjetura de Hirsch no habría significado automáticamente no habría significado buenos algoritmos para el método del símplice, buenas reglas de pivote para el método del símplice, pero desde luego, bueno, pues habría sido un avance y habría dado esperanzas de encontrar una manera polinómica de hacer el método del símplice, que es de lo que voy a hablar en la siguiente transparencia. Exacto, en el método del símplice vamos a ir viajando por el grafo del politopo, pero bueno, cuando estamos en un vértice puede haber varias aristas que podemos elegir y en las cuales nuestro funcional aumenta, tenemos que elegir una. La manera en la que el algoritmo elige una es lo que se llama la regla de pivote. Y hay diferentes reglas de pivote que se pueden introducir en el algoritmo. Podemos elegir aquella en la que el gradiente de la función que queremos maximizar es mayor, podemos elegir aquella en la que el vértice vecino alcanza un mayor valor de la función objetivo, podemos elegir una aleatoriamente. Hay un sinfín de reglas de pivote que se pueden estudiar y que se han estudiado, pero básicamente para todas las reglas de pivote se ha encontrado un análogo de lo que se llama el cubo de Klee-Minty,
El cubo de Clementi es un cubo combinatoriamente, es este poliedro azul que ven aquí inscrito en el otro poliedro rojo, negro. Es un cubo combinatoriamente, pero está deformado, y está deformado de manera que existe un camino monótono. El funcional que quiero maximizar sería la coordenada z. Existe un camino monótono que pasa por todos los vértices. O sea que si tengo mala suerte con mi regla de pivote, voy a terminar pasando por todos los vértices del politopo, que son un número exponencial, son 2 a la d. ¿Vale? Bueno, no solo el cubo de Clementi no es famoso solo porque consiga que este camino sea monótono, sino porque consigue que la regla de pivote que dio Danzig originalmente, que era maximizar el gradiente, sea realmente un camino que pasa por todos los vértices en este cubo. ¿Vale? Obliga a la regla del máximo gradiente a pasar por todos los vértices del cubo. ¿Vale? Esto lo hicieron Clementi en el 72 y luego se ha hecho para muchas otras reglas de pivote, incluso para reglas aleatorias. Muy bien, esto indica otra vez que el tener un diámetro pequeño o un camino corto no implica que el algoritmo del símplice vaya a seguir un camino corto, como ya he dicho antes. Muy bien, y esto en particular significa que a fecha de hoy el método del símplice o del simplex no es un método polinómico. De hecho, ya he dicho, no se conoce ninguna regla para la cual esté certificado que se puede terminar en un número polinómico de pasos, y más bien al revés. Para casi todas las reglas que se han estudiado, se conocen, se ha sido posible construir ejemplos explícitos o más o menos explícitos en los que esa regla de pivote requiere un número superpolinómico de pasos. O sea que cuando uno lee libros de optimización, muchas veces se dice directamente que el algoritmo de símplice no es polinómico, aunque la respuesta es más bien que no sabemos si existe una regla que lo hace polinómico. Sin embargo, hay otros métodos de programación lineal que sí son polinómicos, que se descubrieron pues, hacia el año 80, el método del elipsoide de Kachillan y el método de puntos interiores de Karmakar. Y sin embargo, pues bueno, esto es una cita de hace solo 5 años, en la que Mike Todd dice en el boletín de la AMS que en el método del símplice, aunque no tenemos ninguna cota polinómica, el número de pasos de pivote que el método toma para resolver un problema con m igualdades y n variables, pues es casi siempre un múltiplo pequeño de m, digamos 3m. Y que por esta razón, entre otras, el método del símplice ha continuado siendo, si no el único método a elegir, pues sí al menos uno de los métodos a elegir, usualmente competitivo con, y en algunas clases de problemas superior a aproximaciones más modernas. ¿Vale? O sea que a pesar de que sobre el papel puede ser exponencial, es el método más utilizado por estas razones y también porque es uno de los más fáciles de implementar. Es muy combinatorio y entonces bueno, la combinatoria es más fácil de llevar a un ordenador que otras cosas más continuas, quizá más analíticas. En particular, en el año 2000, la revista Computing and Science and Engineering hizo un top 10 de los algoritmos del siglo XX, los algoritmos que mayor influencia habían tenido en el desarrollo de la ciencia y la tecnología del siglo XX, y el método del símplice está en la lista, pues no me acuerdo si en el número 5 o el 6, una cosa así. Bueno, pero es que además, aunque estos métodos que digo son polinómicos, todavía, incluso desde el punto de vista de la computación teórica, de la teoría de la complejidad, no son del todo satisfactorios porque no son lo que se llama fuertemente polinómicos. Son polinómicos en el modelo bit de complejidad, cuando uno mide los pasos del algoritmo en términos de operaciones bits, pero no son polinómicos en lo que se llama el modelo aritmético, un modelo en el que la complejidad de un algoritmo es el número de operaciones aritméticas entre números enteros. Es un modelo, bueno, que a lo mejor hay quien piensa que no refleja de manera tan fiel lo que hace un ordenador, pero hay gente interesada en él. Por ejemplo, Blubschup y Smail tienen todo un libro dedicado a un modelo que llaman de máquina real, que básicamente es eso, un modelo en el que se supone que uno es capaz de hacer operaciones con números reales y que una operación con números reales es una unidad de computación. ¿Vale? Y en particular, bueno, un algoritmo se llamaría fuertemente polinómico si fuera polinómico en los dos modelos.
estos algoritmos para el método del símplice que he mencionado no son aritméticos, no son polinómicos en el modelo aritmético, ¿vale? Por lo tanto, hoy en día no sabemos si la programación lineal se puede hacer en tiempo fuertemente polinómico, y esa pregunta fue incluida por Smail, medalla Fields en los años 70 por sus trabajos de geometría diferencial, en su lista de los problemas matemáticos para el siglo XXI. La decisión de si existe un algoritmo fuertemente polinómico para programación lineal. Bueno, y por supuesto, si se encontrara una regla de pivote polinómica para el método del símplice, eso resolvería la pregunta de Smail en sentido positivo. ¿Vale? Muy bien, ¿por qué n-d? Bueno, quizá me voy a poner un poquito técnico, espero que no mucho. A un politopo de dimensión d lo llamo simple si en cada vértice confluyen exactamente d facetas, o sea que las facetas están, digamos, en posición general. En cada... bueno, por ejemplo, un cubo es un politopo simple, un prisma es simple, un dodecaedro es simple, en cambio un octaedro no lo es, porque estamos en dimensión 3 y en cada vértice tenemos 4 triángulos, ¿vale? O sea que los politopos simples, en cierto modo, son los politopos genéricos o politopos en posición general para los problemas de programación lineal. Si mis desigualdades son suficientemente genéricas, el politopo que definen va a ser simple. Y se sabe desde los años 60 que para probar o refutar la conjetura de Hirsch basta con mirar al caso de politopos simples, ¿vale? En el caso de politopos simples, movernos de un vértice a un vecino en el grafo del politopo es una operación mucho más combinatoria, porque cuando estamos en este vértice es la intersección de d facetas, de hiperplanos que se intersecan aquí. Nos movemos a otro vértice y este vértice es la intersección de otros d hiperplanos que en realidad son d-1 de los que ya tenía y solo hay uno nuevo. O sea que moverme de este vértice a este significa abandonar una faceta y entrar en otra. O sea, puedo pensar en eso como una operación combinatoria y de hecho es como se piensa cuando uno enseña programación, me enseña el método del símplice en cursos de optimización. Es lo que se llama bueno, pues los tableaux en los cuales uno introduce y elimina las facetas que tiene en su solución, en la solución en la que está en ese momento. De hecho, para los que les guste un poco la topología, podemos pensar en esto como un complejo simplicial. Podemos pensar en el complejo simplicial dual del politopo en el que estamos, un complejo en el que por cada faceta consideramos un vértice y por cada vértice consideramos un símplice, y entonces estaríamos moviéndonos de un símplice a uno adyacente, que significa básicamente abandonar uno de los vértices del símplice en el que estábamos y entrar en un símplice en el que tenemos un vértice nuevo, ¿vale? Es una manera más combinatoria y que a mí me ayuda mucho a pensar. De hecho, cuando entremos en analizar la construcción voy a pasar a este lenguaje dual, me temo, de moverme de faceta a faceta en vez de moverme de símplice a símplice. Bueno, pues entonces, para un politopo simple resulta que la conjetura de Hirsch se puede interpretar o está muy relacionada con esta otra conjetura. La conjetura de que dados dos vértices cualesquiera de un politopo, siempre va a ser posible ir de uno a otro de manera que en cada paso entremos en una faceta que no hayamos visitado antes. O sea, que no sea necesario para ir de U a V abandonar alguna faceta y luego volver a entrar en ella. Es una conjetura muy razonable, uno pensaría, sí, ¿cómo no va a ser verdad, ¿no? ¿Cómo va a ser necesario para ir de U a V pasar por una faceta que tengo que abandonar y volver a entrar en ella? Pero es que resulta que esa conjetura en apariencia tan inocente implica de manera inmediata la conjetura de Hirsch, porque resulta que yo estoy al principio en el vértice V, que ya pertenece a D de mis facetas, quiero ir al vértice, bueno, perdón, estoy en el vértice U, quiero ir al vértice V, y en cada paso voy a entrar en una faceta nueva, una faceta que no haya visitado nunca. Pues entonces solo puedo dar como mucho n menos d pasos, el número de facetas menos las facetas en las que ya estaba al principio, ¿vale? De ahí es de donde sale el n menos d. Si uno cree en esta conjetura tan inocente, pues está obligado a creer en la conjetura de Hirsch automáticamente. Y además se sabe desde los años 67 que en el fondo las dos conjeturas son equivalentes, ¿vale? No para un politopo concreto, sino para la clase de todos los politopos en general, son equivalentes. Si Hirsch fuera cierto para todos los politopos, la de no revisitación también lo sería, bueno, eso es esta implicación de aquí, pero el recíproco también es cierto.
Muy bien, no les voy a decir cómo se demuestra esto, pero sí que les voy a decir el lema crucial en el que se basa esta equivalencia, que es lo que yo llamo el lema de los de pasos. Es el paso inductivo, digamos. Es un lema que dice que si tenemos un politopo de una cierta dimensión d, y con un cierto número n de facetas, y por razones técnicas hace falta que n sea mayor que el doble de la dimensión, y un cierto diámetro lambda, entonces es posible construir otro politopo P', en el que hemos aumentado en 1 la dimensión y el número de facetas, pero hemos mantenido el diámetro. La construcción es muy sencilla, se la puedo explicar. Tenemos nuestro politopo P en dimensión D, y lo que voy a hacer en dimensión D más 1 es colocar dos copias de P como si fuera un prisma, pero luego las voy a pegar por una cara. ¿Vale? Eso es lo que llamamos un wedge o una cuña, y es fácil demostrar que el wedge cumple estas propiedades. La dimensión aumenta en 1, el número de facetas aumenta en 1 porque, bueno, cada faceta del politopo original se convierte en una faceta vertical del wedge, de la cuña, excepto la faceta en la que he pegado. O sea que si aquí tenía n facetas, aquí tengo n menos 1 facetas verticales, pero luego tengo las dos copias de mi politopo, que son a su vez facetas, y eso me da el n más 1 que necesitaba. Es decir, podemos incrementar la dimensión y el número de facetas de un politopo en una unidad, preservando su diámetro hasta conseguir que n sea igual a 2d, que también se sabe desde los años 60, que es el caso crítico y el caso más importante para estudiar la conjetura de Hirsch. De hecho, este caso de n igual a 2d a veces se llama la figura de Danzig. Danzig, recordemos que es el que inventó el método del símplice en el año 47. Bueno, ¿por qué menciono este lema? Pues porque mi construcción tiene dos partes, una de construcción, digamos, de meterse en harina, y otra un poco más teórica, y la parte teórica es una bastante leve generalización o versión un poco más fuerte de este lema de aquí. ¿Vale? Es lo que llamo el teorema fuerte de los de pasos. Lo llamo fuerte porque es un poquito más fuerte que el anterior, pero también es más restringido, se aplica solo a una clase de politopos que voy a definir ahora y que llamo usos o prismatoides, dependiendo si estoy en una versión o en la dual del problema de Hirsch. Bueno, y una vez que tengo ese teorema de los de pasos, simplemente si construyo... Lo que me dice el teorema de los de pasos es que si soy capaz de construir un prismatoide, que ahora les diré lo que es, cuya anchura sea mayor que su dimensión, a partir de él puedo construir un contraejemplo a la conjetura de Hirsch. ¿Vale? O sea que tengo esta primera parte teórica, y luego lo siguiente es simplemente encontrar un prismatoide cuya anchura sea mayor que su dimensión. Bueno, ¿qué es un uso y qué es un prismatoide? Un uso es un politopo que tenga este aspecto, tiene dos vértices U y V distinguidos, de manera que todas las facetas, todas las caras de codimensión 1, o bien contienen a U o bien contienen a V, o dicho de otra manera, un uso es la intersección de dos conos en los vértices U y V, uno que sale de U y otro que sale de V, y voy a llamar longitud combinatoria del uso a la distancia en el grafo del politopo entre U y V. Por ejemplo, en este uso, pues la distancia es 3, puedo ir de U a V en 3 pasos, y bueno, aunque no vemos exactamente lo que pasa por detrás, parece razonable pensar que es imposible ir en 2 pasos. De hecho, es una observación bastante sencilla, que en un uso de dimensión 3, la longitud, me falta aquí una L, siempre es como mucho 3. ¿Por qué? Porque la combinatoria de un uso de dimensión 3 pues es bastante sencilla. Voy a tener, bueno, los dos vértices distinguidos U y V, ciertas aristas que salen de U hacia arriba, ciertas aristas que salen de V hacia abajo, y luego un ciclo en el ecuador, digamos, de aristas que separan a U de V. Y ese es todo el grafo de mi uso. En un uso de dimensión 3, el grafo es eso, un ciclo ecuatorial junto a ciertas aristas que van a V y ciertas aristas que van a U. Y obviamente en este ciclo ecuatorial tiene que haber vértices vecinos que a su vez son vecinos respectivos de U y V, porque cada vértice del ciclo ecuatorial va a ser vecino de U o V, y en algún momento pasaré de un vecino de U a un vecino de V. Bueno, pues ya está. Esos dos vértices me dan un camino de 3 pasos para ir de U a V, y por lo tanto la longitud, que es la distancia entre U y V, es como mucho 3. Vale. ¿Y qué dice el teorema de los de pasos? Pues el teorema de los de pasos dice que si tengo un uso de una cierta dimensión con un cierto número de facetas, que sigue teniendo esta condición técnica, y una cierta longitud delta, entonces puedo construir otro uso P',
en el que he aumentado en 1 la dimensión, he aumentado en 1 el número de facetas, pero también he aumentado en 1 la longitud, en la distancia entre esos dos vértices distinguidos. Por eso digo que este teorema es más fuerte, por este más 1 de aquí. También es más restringido porque se aplica solo a los usos y también porque no me habla del diámetro, sino de la distancia entre estos vértices. Pero bueno, esto último me da igual, yo voy a estudiar la distancia entre estos dos vértices y eso al fin y al cabo me va a dar una cota inferior al diámetro. En particular, si encontramos un uso cuya longitud sea mayor que su dimensión, bueno, y que tenga esta condición técnica que se me ha olvidado escribir aquí, pues entonces podremos encontrar otro uso P' de dimensión n-d con 2n-2 de facetas y con longitud delta más n-2d. n-2d es el número de veces que vamos a aplicar esto, hasta que consigamos que n sea igual a 2d. Y estos parámetros de aquí me dicen que este nuevo uso P' viola la conjetura de Hirsch. El número de facetas es 2n-d, la cota de Hirsch sería esto menos esto, que es n-d, y la longitud es la longitud inicial más esto, que resulta ser mayor que n-d. ¿Vale? Es una cuenta muy sencilla, así que este lema simplemente implica lo que yo quiero. Muy bien, les voy a volver a anunciar el lema, pero en la versión dual, y para eso voy a definir los politopos duales de los usos, que a los que llamo prismatoides. Un prismatoide es un politopo que tiene dos facetas distinguidas, con la propiedad de que esas dos facetas contienen a todos los vértices. ¿Vale? Es la definición dual de la que teníamos antes, y voy a llamar anchura del prismatoide a la distancia en el grafo dual entre Q más y Q menos. Distancia en el grafo dual quiere decir que es distancia, pero ahora en vez de ir a través del grafo de este politopo, estoy considerando que mis nodos, los nodos de mi grafo son las facetas, y me voy a mover de faceta a faceta, intentando ir desde la base superior del prisma a la base inferior, o al revés. Bueno. Y el teorema que he enunciado antes, pues obviamente tiene una versión dual, es el mismo teorema, simplemente enunciado de manera distinta, que dice que si tengo un prismatoide de una cierta dimensión, un cierto número de vértices y una cierta anchura, puedo construir otro en el que aumento en 1 cada uno de estos tres parámetros. Y en particular, si encuentro un prismatoide de anchura mayor que la dimensión, pues puedo construir un politopo P' de dimensión n-d con 2n-d facetas y con esta, esto es una rata, aquí dice longitud, debería decir anchura, que viola la conjetura de Hirsch. Bueno, este dibujo que he saltado rápidamente no lo voy a explicar en detalle, pero es la demostración de este teorema, es la manera de demostrarlo. La demostración tiene dos pasos. Esta operación que hay aquí es la operación dual de lo que antes he llamado el wedge y consiste en considerar un cierto vértice de mi politopo, considerar a mi politopo como inmerso en una dimensión más, como inmerso en un hiperplano de una dimensión más, y sustituir este vértice por dos copias de él, una encima y otra debajo de mi politopo, y con la propiedad de que el vértice antiguo esté en el interior del segmento que une los dos vértices nuevos. Bueno, esto lo llamo suspensión por un punto, porque topológicamente es una suspensión, pero en vez de aumentar el número de vértices en 2, aumenta en 1, y es la misma operación que se usa en el teorema de los de pasos original, y después a este politopo intermedio se le hace una perturbación de los vértices. Estos puntos azules denotan vértices, aunque no lo sean en el dibujo, y están aquí para expresar esta condición de que mi número original de vértices es mayor que 2 veces el número de facetas. Claro, eso no lo puedo dibujar fielmente en un poliedro de dimensión, en un politopo de dimensión 2, porque un prismatoide de dimensión 2 es un cuadrilátero, y en particular no puede tener más del doble de vértices que la dimensión. Para reflejar eso en el dibujo, lo que hago es dibujar unos puntos extra a los que considero vértices, aunque no lo sean, y estos puntos extra que dibujo aquí son los que me permiten coger esto, que no es una faceta, sino que es una cara de codimensión 2, perturbarlo, convertirlo en una faceta y tener de nuevo un prismatoide. Bueno, y luego con un poquito de cuidado se demuestra que en este prismatoide nuevo el número de vértices ha aumentado en 1 por construcción, la dimensión también, y la anchura también. Muy bien, la importancia de este resultado y la razón por la que es mejor que lo que había es porque relaciona la conjetura de Hirsch tan solo con la anchura y con la dimensión. Tengo absoluta libertad para hacer construcciones tan complicadas como quiera, siempre que las haga en dimensión fija. ¿Vale? Puedo intentar construir un prismatoide de dimensión 5 con 1000 vértices, el número de vértices no me importa mientras consiga que la anchura sea al menos 6, lo cual me da
mucha más libertad para trabajar. Hombre, me da igual el número de vértices, excepto que el número original de vértices, que es esta n, está relacionado con la dimensión final del contraejemplo. Si empiezo con muchos vértices, mi contraejemplo final tendrá dimensión mayor. ¿Vale? En particular, el contraejemplo original a la conjetura de Hirsch era un prismatoide con 48 vértices, que son las filas de estas dos matrices. Esto es un prismatoide porque en la última coordenada aquí tengo todo unos y aquí tengo todo menos unos, o sea que efectivamente la mitad de los vértices están en un hiperplano y la otra mitad en otro hiperplano paralelo. Tiene muchas simetrías, como se ve por estos más menoses que hay por aquí, y también porque, bueno, pues estos numeritos son exactamente los mismos que estos, solo que están cambiados de orden, etcétera, etcétera. Y este prismatoide resulta tener anchura 6. Corolario, existe un politopo que viola la conjetura de Hirsch. ¿Con qué dimensión? n-d. N es 48 y d es 5, por lo tanto n-d es 43. ¿Con qué número de facetas? 2n menos 2d, que es el 86 que veníamos en la transparencia original. ¿Vale? Esto explica dónde salen estos numeritos, y a lo mejor debería terminar ya. Quizás si me dan 3 minutos más, voy a explicar no exactamente cómo se construye este prismatoide, pero sí cómo para construir prismatoides de dimensión 5 en realidad uno puede pensar en dimensión 3, no necesita viajar a la dimensión 5, usando visión en dimensión 3 puede construirlo. La razón es la siguiente, un prismatoide, bueno, la combinatoria de todo el prismatoide en realidad está codificada en la combinatoria de su intersección con un hiperplano intermedio. En el fondo, este es el argumento que usamos para prismatoides de dimensión 3 o para usos de dimensión 3. Con lo cual, aunque mi prismatoide tenía dimensión 5, pues lo que necesito estudiar desde el punto de vista combinatorio es un politopo de dimensión 4. Pero además no es cualquier politopo. Este politopo intermedio de dimensión 4 es lo que llamaríamos la suma o la media de Minkowski, la suma de Minkowski pero con pesos, de las dos facetas Q más y Q menos, como intenta expresar este dibujo. Y luego ya, bueno, pues poniéndome quizá un poquito más técnico, para entender la combinatoria de un politopo puedo estudiar a su abanico normal, y resulta que el abanico normal de una suma de Minkowski se obtiene simplemente intersecando entre sí los abanicos normales de los dos sumandos. Total, que para estudiar ese prismatoide de dimensión 5 que quería estudiar, lo que necesito estudiar es este abanico normal, que es un abanico que vive en R4, pero estoy haciendo álgebra lineal en R4, que es casi lo mismo que hacer geometría afín en R3, o al menos geometría esférica en S3. ¿Vale? Bueno, total, que en el fondo un prismatoide de dimensión 5 puedo pensar en él como un par de descomposiciones geodésicas de la esfera de dimensión 3, y con un poquito de cuidado pues uno construye dos descomposiciones geodésicas de esa esfera de dimensión 3 con las propiedades que necesita. Y eso es todo lo que quería contarles. Muy bien. Pues yo creo que es un buen punto para terminar y no sé si tienen alguna pregunta.